Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el pasado continuo, o también llamado pasado progresivo. Bueno, primero vamos a ver la versión afirmativa. Vamos a poner aquí un más, afirmativa. Y luego la negativa y la pregunta y así, ¿verdad? Muy bien, bueno, como siempre empezamos chicos, vamos a empezar primero con las personas, con las personitas. Este, o sea, los pronombres, ¿verdad? Acuérdense que las personas, bueno, para que no sepa, se llaman pronombres porque van en lugar del nombre. O sea, por el pronombres, así vamos a poner aquí, pronombres. Pronombre quiere decir por el nombre, por el nombre. O en lugar, o este por quiere decir en lugar del nombre, en lugar de el nombre. Este por, en lugar del nombre. ¿Qué es un nombre, chicos? Un nombre son palabras que utilizamos para nombrar a las cosas. Por ejemplo, Juan, la palabra Juan, la palabra John, María, etcétera. Vendría siendo una palabra que nombra a una persona, ¿verdad? También podemos utilizar palabras para nombrar animales o cosas. Por ejemplo, perro vendría siendo una palabra, o sea, que esta palabra se llama nombre, ¿ok? Para nombrar pues a un animal, ¿verdad? A un perrito. No se puede ser un conejo. Este, vamos a poner aquí vamos a ponerlo así. Bueno, parece gato, bueno, así vamos a dejarlo. Otro ejemplo, personas, animales o cosas. Por ejemplo, casa, o bueno, carro, por ejemplo, carro, es un nombre. ¿Por qué? Es una palabra llamada nombre. ¿Por qué? Porque nos sirve para nombrar a pues a un carro, ¿verdad? A un objeto. Entonces, los nombres van a nombrar a personas, animales, cosas, ya sean cosas concretas, como por ejemplo un carro, o cosas abstractas, por ejemplo, por ejemplo el amor. Amor. Amor, chicos, vendría siendo un nombre para nombrar a una cosa abstracta. Acuérdense que tenemos dos tipos de cosas concretas y cosas abstractas. Las cosas concretas, chicos, son las cosas que podemos tocar, sentir con nuestras manos. Esas serían las cosas concretas. Por ejemplo, una mesa la puedes tocar, todo lo que pueden percibir con sus sentidos, básicamente. Por ejemplo, una mesa, una televisión, todas esas son cosas concretas. Y cosas abstractas son cosas que están en nuestra imaginación, como por ejemplo el amor, la tristeza, el odio, etcétera. Muy bien, entonces los nombres nos sirven para nombrar personas, animales o cosas, ya sean concretas o abstractas, una de estas dos. Ahora, a veces, chicos, nosotros en lugar de utilizar los nombres, utilizamos los pronombres, o sea, el yo, tú, él, ella, etcétera. ¿Por qué? Porque en lugar de decir, por ejemplo, si yo digo Juan trabaja, si yo digo Juan trabaja, en lugar de Juan, en lugar del nombre Juan, puedo decir, por ejemplo, él trabaja. En lugar de Juan, digo, él trabaja. Este vendría siendo en lugar del nombre. Por eso se llaman pronombres, porque van en lugar del nombre. Bueno, eso nomás se los comento para que sepan el origen, ¿verdad? De los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres en inglés? Bueno, los básicos son los siguientes. Vamos a tener, por ejemplo, el yo, que sería el I. Yo, que sería el I. Tú, con acento en la U, que sería el you. I, you, él, que sería he. Ella, que sería she. Después tenemos el it, chicos. El it no se traduce. Mucha gente piensa que it se traduce como eso. Pero it realmente no se traduce. Se deja igual. Se utiliza cuando hablamos de animales o de cosas. Por ejemplo, una casa o un carro. Este es un carrito. Por ejemplo, un gatito. Cuando hablamos en singular. Singular. Singular, chicos, quiere decir una sola cosa o un solo animal. Una sola cosa o un solo animal. Eso quiere decir singular. Singular, uno. Este,
Hola, hola Marisol, hello, hola, buenas tardes Marisol, ¿cómo estás? Entonces, y chicos se utiliza cuando hablamos de personas o animales en singular. Después tenemos el nosotros, que sería el we. Este, después tenemos el ustedes. Este también se dice you, chicos, you. Pero vamos a tener otras formas. Bueno, normalmente, chicos, para decir tú y ustedes se dice igual, you, ¿verdad? Pero a veces el gringo utiliza otras formas para decir tú y ustedes. ¿Cuáles serían? Bueno, tenemos otras versiones que sería el ustedes chicos, ustedes chicos, que se dice you guys. Ahí está. Ustedes chicos, esa sería otra versión del you. Un poquito más informal, por cierto. Son versiones informales. Después tenemos el todos ustedes. Este se dice you all. O la contracción que sería y'all, así se escribe. La contracción sería y'all. Como Yola, así, ¿conocen alguna Yola? Bueno, así como Yola, este, pero sin la A, Yola. Ese quiere decir todos ustedes, you, bueno, otra vez. Esta sería la versión original, ¿verdad? Esta, la del you, normalito, ustedes. Pero también tenemos el you guys y el y'all. Estas dos, esta y esta. Son versiones que se suelen utilizar nada más en contextos informales. No se suelen utilizar en contextos formales. Si ustedes conocen por ejemplo, a alguien por primera vez, pues yo recomiendo que utilicen pues la normalita, a esta, al ustedes, el you. Pero si ya le están hablando a un grupo de personas en general, pues pueden utilizar el you guys, el ustedes chicos o el todos ustedes, el yo. Pero le digo, así ya serían más informales. Normalmente, chicos, el you guys se suele utilizar al norte, bueno, de Estados Unidos, en el norte. Vamos a tratar de dibujar aquí el mapa de Estados Unidos. Bueno, ese no, todo feo, ¿verdad? Pero, imagínense que toda esta zona, chicos, se suele utilizar el you guys, y la zona del sur, lo que es, por aquí está Texas más o menos, por acá está Florida y todo esto. Bueno, en esta zona, chicos, la de abajo se suele utilizar el y'all, de forma muy informal, en el inglés callejero. Ese suele ser el uso ¿cómo se llama? De y'all, de estos dos. Bueno, y por último, chicos, tenemos el they, el ellos. Por último tenemos el ellos. Ellos se dice they. Ahí está. Bueno, serían los pronombres. Ahora, el they, chicos, otra cosa que quiero decirles también aquí es que bueno, les había dicho que el it no se traduce, ¿verdad? Pero se utiliza cuando hablamos de animales o de cosas en singular, o sea, cuando es una sola cosa. Pero el ello, chicos, bueno, se utiliza normalmente con personas, ¿verdad? Ellos. Pero también de igual manera se puede utilizar con animales o con cosas. Pero cuando hablamos en plural. O sea, que son dos o más animales o más cosas. Este, por ejemplo, si aquí vamos a dibujar dos gatitos, un gatito y otro gatito. Aquí como ya tengo dos gatitos, aquí ya diría el they, utilizaría el ellos, el they. Si tuviera dos carros, igual utilizaría el they, porque ya estamos hablando en plural. Entonces el they, chicos, originalmente se utiliza con personas, pero de igual manera se puede utilizar con animales o con cosas. ¿Qué otra cosa de los pronombres? Los pronombres, chicos, bueno, cuando hablamos de animales, a veces, cuando tú le hablas a tu gatito, por ejemplo, a tu perrito, normalmente a veces, en lugar de utilizar el it, suelen utilizar el él o el ella. Él o ella. Por ejemplo, él está corriendo, haciendo referencia a mi gatito. Yo podría utilizar it, por ejemplo, it runs. Podría decir corre, ¿verdad? Corre. O podemos decir él corre o ella corre, haciendo referencia a un gatito, por ejemplo.
He runs. Eso también para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hablemos en singular, otra vez, cuando hablemos en singular, bueno, otra vez, it no se traduce, mucha gente lo traduce como eso, pero no se traduce. Y el it se suele utilizar cuando hablamos de animales o de cosas ya en singular, o sea, cuando es una sola cosa. Pero cuando hablamos de dos o más animales, pueden utilizar el they, el ellos, el they, cuando hablamos en plural, de dos o más animales o cosas. Por ejemplo, dos gatitos o dos carros, por ejemplo. Y cuando hablamos de animales, también suelen utilizar el he o el she, pero normalmente cuando son animales muy cercanos. Cuando es tu gatito, tu perrito. ¿Duda, chicos? ¿Preguntas con todo esto? Vamos a borrar aquí el exceso, ¿verdad? Y bueno, y el you all, chicos. El you guys y el you all. Estos dos. El you guys y el y'all. Se suele utilizar en el norte de Estados Unidos el you guys y el sur el y'all de Estados Unidos. Y suelen ser formas informales de decir ustedes, del you. Son variantes para poder diferenciarlos normalmente. En el Reino Unido, chicos, por cierto, en el Reino Unido hay otro que es el lads, que es algo así como muchachos. Ese se utiliza mucho en el UK, en el Reino Unido. Es como cuando en España dicen, por ejemplo, aquí decimos, aquí en México o en Latinoamérica, bueno, no sé en otros países, pero en México decimos, por ejemplo, chicos, ¿verdad? Chicos, vengan para acá. Un ejemplo, chicos. Y como en España que dicen ellos, chavales. En España, chavales. Entonces, haz de cuenta que se diría otra forma de decir, es como decir chavales, las es como decir muchachos, chavales, algo así. Eso se utiliza más en el Reino Unido. Muy bien, ¿dudas, chicos? ¿Preguntas? Vamos a borrar todo esto porque hay mucho texto. Vamos a borrar todo esto. Vamos a ponerle así. Vamos a quedar nomás con las versiones que vamos a utilizar ahorita. Ahorita, chicos, vamos a ver lo que es aquí sería el yo. Hola Iris, hola, ¿cómo estás? El yo. Acuérdense, este suena como Yola, pero sin la A. Y aquí luego tenemos el they, el ellos. Muy bien. Y acá me falta el lad. Vamos a poner el lad también de una vez. Le digo, el lad, chicos. Ese se utiliza más en el Reino Unido. Acuérdense de eso. En el inglés británico. En el americano no es común. Pero en el británico, si ven una serie, chicos, y bueno, una cosa, aquí normalmente la gente se suele enfocar mucho en un inglés. Se suele enfocar mucho en un inglés, pero yo les recomiendo que si están estudiando, pues traten de ver el inglés de todos lados, el australiano, el americano, ¿cómo se llama? El Lats con ese. El americano, el británico y todo el inglés que puedan ver, traten de utilizarlo, para que no se estanquen en uno. Muy bien, estamos ahorita, chicos, con el pasado continuo. Vamos a ver el pasado continuo. El pasado continuo, pues es importante dominar el verbo to be. Acuérdense, todos los verbos, normalmente, como ya les había comentado en clases pasadas, en directos pasados, videos o directos pasados, normalmente un verbo, tú para juntarlo, por ejemplo, si yo digo to work, esto quiere decir trabajar, ¿verdad? Trabajar. Trabajar, ¿verdad? Todos los verbos, chicos, normalmente le quitamos el to y lo ponemos al lado de la persona. Por ejemplo, I work, yo trabajo, ¿verdad? I work quiere decir yo trabajo. De Luxemburgo. ¿Qué tiene Luxemburgo? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Qué es eso? No sé qué sea. Es un lugar, ¿no? Bueno, entonces, normalmente, chicos, le quitamos el to y lo ponemos, ¿verdad? Pero el verbo to be es un verbo especial, que lo tienen
por ejemplo, si yo digo to be, si por ejemplo digo to be, quiere decir ser o estar, ¿verdad? Ser, to be, quiere decir ser o estar, ser o estar. Terminación er o ser o es, estar, ahí está, ser o estar. El verbo to be, chicos, se tiene que conjugar. Cada verbo tiene 3 columnas. Es un país de idioma inglés. Ah, ok, ya. Este, no sabía. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Se me olvidó. Ah, el verbo to be, chicos, ustedes lo tienen que conjugar. Acuérdense que cada verbo tiene 3 columnas. Por ejemplo, el verbo conseguir se dice get, got, gotten, ¿verdad? Cada verbo, chicos, tiene 3 columnas. Tiene 3 formas diferentes. Por ejemplo, otro verbo. El verbo, no sé, el verbo venir se dice come, came, come. El verbo venir, etcétera. Todos los verbos tienen 3 formas. 1, 2, 3. O 3 columnas, como mucha gente les llama. Pero el verbo to be, chicos, va a tener, en la columna 1 va a tener 3 formas. Es un verbo especial porque tiene 3 formas. Que sería el am. Vamos a poner aquí el to be, el verbo be. Por cierto, la columna 1, chicos, normalmente bueno, en teoría se le debería poner el to get, got, gotten, to come, came, come. Estos ya no llevan to, pero la columna 1 en teoría debería llevar el to, pero normalmente se suele omitir en las columnas, no se suele poner. Entonces aquí en lugar de decir to be, pues nomás decimos el be, ¿verdad? Be, así. Be, el be, chicos, en la columna 1 va a tener 3 formas, que sería el am, el are y el is. En la columna 2 va a tener 2 formas, que sería el was y el were. Was y were, esa sería la columna número 2. Y la columna 3 va a tener el be, el been, been. Entonces, como se pueden dar cuenta, el verbo to be es un verbo especial. A diferencia de todos los demás verbos que nomás tienen una sola forma en cada columna, este va a tener, pues, en la primera 3 formas, en esta 2 y en esta 1. 3, 2 y 1. En la columna 1 tiene 3, en la columna 2 tiene 2 y en la columna 3 tiene 1. Al revés, si se fijan es al revés, ¿verdad? Acá es 1, 2, 3 y 3, 2, 1. Bueno, nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Entonces, eh, para la columna 1, chicos, nos sirve para hacer, bueno, una de sus funciones es esta, la columna 1, una de sus funciones es nos sirve para hacer presente continuo cuando hablamos del verbo to be. Presente continuo. Que sería la maris. Eso ya lo hemos visto en clases pasadas. Ahorita no lo vamos a ver. El que vamos a ver va a ser la columna 2. Esta. Que nos va a servir para el pasado continuo. Pasado continuo. Continuo. Ahí está. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El was y el were, chicos, va a variar dependiendo de la persona. Si hablamos de yo, de tú, etcétera, vamos a utilizar ya sea was o were, que es lo que vamos a ver a continuación. Está facilito, el pasado continuo. ¿Dudas, preguntas? Bueno, acá tenemos, vamos a borrar aquí pronombres. Vamos a subir esto un poquito más para acá. Estos son todos los pronombres más comunes. Acuérdense que el LATS, se utiliza más en el Reino Unido, UK, vamos a poner aquí UK. Acuérdense que cuando pongo UK, chica, U y K, quiere decir que es el inglés británico. Y cuando ponemos US, pues hacemos referencia al inglés americano, al gringo. Ahí para los que no sepan. Muy bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de yo, chicos, aquí vamos a utilizar el was. Para el yo utilizamos el was. Ahí está, el was. Por ejemplo, yo estoy, yo era o yo estaba. I was quiere decir yo era o yo estaba. Tiene 2 traducciones, yo era o yo estaba. Acuérdense que el verbo to be tiene 2 traducciones, ser o estar. En este caso va a ser, pues igual, yo era o yo estaba, dependiendo del contexto.
Ahora, cuando hablamos de los tiempos continuos, chicos, normalmente, bueno, normalmente no, siempre que hablamos de los tiempos continuos, ah, siempre tenemos que poner un verbo en gerundio, o sea, con la terminación ing. Por ejemplo, working, working, terminación ing, working. El ing, para el que no sepa, tiene dos usos o dos significados, que sería el ando-endo, el ando o endo. O sea, que el verbo que tenga cuando un verbo termina en ing, quiere decir que tiene la terminación ando-endo. Por ejemplo, trabajar, le pongo el ing, aquí ya no es trabajando. Aunque dependiendo algunas estructuras, quiere decir ar, er, ir, dependiendo la estructura. Por ejemplo, si yo digo I feel like, si yo digo, por ejemplo, I feel like working, I feel like working, por ejemplo, en esta estructura, chicos, ing no es ando endo. No estamos diciendo yo sentir gustar trabajando. No, no tiene sentido, ¿verdad? Aquí lo que estamos diciendo es que lo que estamos diciendo es yo tengo ganas de trabajar, trabajar. En este caso, working, chicos, quiere decir trabajar, no trabajando. Bueno, sería uno de los significados del ing. ING, chicos, no siempre es ando endo. Bueno, eso nada más se los comento como dato ahí para que lo tengan presente. Cuando hablamos de los tiempos continuos, el verbo to be acá se traduce como estar. Esto quiere decir estar. No, aquí no vamos a utilizar el ser. Acuérdense, el verbo to be, vamos a escribirlo aquí. El verbo to be tiene dos significados. Ser o estar, ¿verdad? Cuando hablamos del presente, de los tiempos continuos, el significado que vamos a agarrar va a ser el estar. El ser, chicos, se utiliza para otro tipo de estructuras que ahorita no vamos a ver. Por ejemplo, cuando decimos, yo soy alto. I am tall. O por ejemplo, yo soy doctor. I am a doctor. Yo soy un doctor. Acuérdense que cuando hablamos de profesiones, chicos, siempre nosotros en español decimos yo soy doctor. Yo soy doctor, decimos en español. Pero ellos en inglés siempre dicen, ellos dicen literalmente yo soy un doctor. Yo soy un doctor. O sea, I am a doctor. Entonces, normalmente cuando el verbo to be se utiliza en ser cuando hablamos de profesiones. Por ejemplo, yo soy doctor, yo soy maestro, yo soy ingeniero, etc. O cuando hablamos de características físicas, yo soy alto, yo soy inteligente, yo soy delgado. Yo soy, no sé, yo soy alegre. Cuando hablamos de cómo es alguien. Bueno, pero ese ahorita no lo vamos a ver. El que vamos a ver, pues va a ser Cuando to be quiere decir estar. Siempre que hablemos de los continuos, chicos, ya sea presente, pasado, futuro, continuo, lo que sea, siempre vamos el verbo to be va a ser el estar. El estar. Es importante, chicos, que ustedes dominen el verbo estar en español. Dice Chaparro. Dice, el ing se aplica cuando lleva el verbo to be, exactamente. Se puede utilizar en otros contextos, pero ahorita vamos a verlo así. No necesariamente el ing va con el verbo to be. Hay estructuras, chicos, que no llevan verbo to be y como quiere llevan el verbo en ing. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. Ahora, les decía, es importante que ustedes dominen el verbo to be en español, el estar en español. Vamos a tener dos formas de decir estar en español en pasado. Vamos a tener por una parte, bueno, primero vamos a ponerlos en inglés acá. Aquí tenemos el I was. Cuando hablamos de yo, chicos, utilizamos el was. Cuando hablamos de tú, utilizamos el were. El were, como güero, así güero. Güero, pero sin la were. Y luego tenemos el he, she, el it, chicos. Esos van a utilizar el was. Was y was. Estos tres utilizan el was. Allí no lleva el ing para el verbo. ¿Dónde?
Por ejemplo, pues es que, por ejemplo, si digo I go, no sé, running. Aquí, chicos, por ejemplo, esta es una estructura en la cual no llevamos, no está el verbo to be, pero como quiera ponemos ing. Por eso les digo, no siempre se pone ing. O sea, no siempre el ing va con el verbo to be. Muy bien, entonces, cuando hablamos de he, she, chicos, siempre ponemos el was. El was. Este was, chicos, acuérdense que estos tres vendrían siendo la pandilla de la S, como siempre les digo, el he, she, el it, la pandilla de la S. ¿Por qué? Porque acá siempre llevan S. Bueno, cuando hablamos de nosotros, del we, utilizamos el where también. El you utilizamos el where y sus variantes, igual where, where. Todos estos, chicos, el you, el you guys, el y'all y el that son variantes del you. Estas cuatro. Estas tres son variantes del primero, del you. Entonces, por lo tanto, como son variantes, pues todos llevan where. Before. ¿Qué tiene? Dice. Y luego tenemos el they, que igual lleva where. Entonces, los que llevan was sería el yo, bueno, el he, el she y el it. Son los que llevan was y a todos los demás llevan where. Es importante que ustedes dominen, como les decía ahorita, el, el español. Es más complicado, chicos, el español que el inglés, la conjugación. ¿Por qué? Porque aquí nomás tenemos dos conjugaciones, el was y el where. Pero en español tenemos varias conjugaciones. Por ejemplo, el I was quiere decir yo estuve o estaba. Yo estuve o estaba. Estuve o estaba. You were quiere decir tú estuviste o estabas. Bueno, no es que. Aquí, bueno, yo recomiendo, chicos, que utilicen la que tiene la segunda opción, la que tiene la terminación va. El estaba. Estaba. Terminación va. Es más fácil que se acuerden del va que las otras. Entonces aquí sería I was quiere decir yo estuve o yo estaba. You were quiere decir tú estuviste o tú estabas. He was quiere decir él estuvo o él estaba. She was quiere decir ella estuvo o ella estaba. Todos tienen la terminación va, es más fácil esa que la otra. It was quiere decir estuvo o estaba. We were quiere decir estuvimos o estábamos. Estábamos. Si se fijan, todos tienen la terminación baja. You were quiere decir tú estuviste. No, ustedes estuvieron o ustedes estaban. You guys were quiere decir ustedes estuvieron o ustedes chicos estuvieron, ustedes chicos estaban. Bueno, todos son estaban. You all were quiere decir todos ustedes estuvieron o todos ustedes estaban. Lads quiere decir muchachos, estuvieron o estaban. Y they were quiere decir ellos estuvieron o ellos estaban también. Estaban. Si se fijan, en español está un poquito más complicada la conjugación de los verbos que en inglés. En inglés nomás tenemos el was y el were. Está más sencilla. En inglés, en español, por otro lado, tenemos una, dos, tres, como 6 formas, más o menos. Por eso muchas veces dicen que el español es más difícil que el inglés. Mucha gente piensa eso, ¿verdad? Que el español es más difícil, más que nada por las conjugaciones. Aquí, bueno, una cosita que quería decirles es que la dificultad de los idiomas, chicos, todos los idiomas son difíciles. Nada más que unos idiomas son más difíciles en una cosa y otros en otra. Por ejemplo, el español
es muy difícil en los en la conjugación de los verbos. Pero, por ejemplo, el inglés, a lo mejor no es difícil en eso, en los verbos, pero es difícil, por ejemplo, en los phrasal verbs, en los verbos frasales. Phrasal verbs. En los phrasal verbs. Entonces, la dificultad, chicos, va a radicar en diferentes partes del idioma. Hay idiomas que se dificultan en una cosa. Por ejemplo, en español lo difícil son la conjugación de los verbos, pero en inglés, lo difícil serían, por ejemplo, los phrasal verbs, que cada phrasal verb tiene muchos significados. Bueno, yo les comento esto porque yo veo que mucha gente piensa que el español es más difícil que el inglés, pero no. O sea, sí es difícil en los verbos nada más, pero hay otras cosas que el inglés es difícil. Por ejemplo, otra cosa que es difícil en el inglés es la fonética, es más complicada que el español. En español, por ejemplo, nomás tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U. Y en inglés tenemos como 3, 6, como unas 12, algo así, 20, no, ya ni me acuerdo cuántos son varias, que no tenemos en español. Muy bien, entonces, les decía, es más fácil, chicos, la del estaba. Yo estaba, tú estabas, ella estaba, etc. Espero ya se lo sepan. Vamos a borrar esto para que no haya tanto texto. Y bueno, les decía, después de esto, pues va el verbo. Aquí va el verbo. Por ejemplo, working. Trabajando. Yo estaba trabajando. Working. Por ejemplo, no sé. Tú estabas durmiendo. Sleeping. Ahí está. Él estaba vendiendo. He was selling. No sé, corriendo. Ella estaba corriendo. Running. Ahí está. Mi perro, haciendo referencia, mi perro estaba, aquí dinos, it was eating. It was eating quiere decir estaba comiendo. ¿Quién? Mi perro, por ejemplo, o mi gato, dependiendo del contexto. Y luego tenemos we were, por ejemplo, nosotros estábamos caminando, walking. Ahí está. Ustedes estaban llorando, crying. You were crying. Ustedes chicos estaban, no sé, estudiando, studying. Ahí está. Todos ustedes estaban aprendiendo, learning, learn. Ahí está. Los chicos estaban, lads were, los chicos estaban, ¿qué estaban haciendo? No sé, viendo, sí, terminación ing. Ellos estaban caminando, no sé, ¿qué estaban haciendo? Un verbo, dígame un verbo. Llorando, ya puse llorando, ¿no? Llorando, estudiando, aprendiendo, uno facilito, uno facilito. Ellos estaban viniendo, coming. Ahí está. Chicos, vendría siendo el pasado continuo. Está facilito, no está tan complicado a diferencia de otros. Es muy sencillito. El pasado continuo. Recuerden que los tiempos continuos son acciones bueno, que ya pasaron, pero en las que había movimiento. Había un movimiento. Por ejemplo, bueno, otra cosa que siempre les recalco, sería compararlo con los tiempos simples. Por ejemplo, el pasado simple, ¿de qué habla? Habla de acciones que están en pause. Acuérdense que esto es como una película. Cuando ustedes le ponen pause a la película, están hablando del pasado simple. Por ejemplo, aquí yo corría, ¿verdad? Yo corría, aquí yo corría, sería pasado simple. Yo corría. Pero si le doy play a la película, estoy hablando en pasado continuo.
o progresivo. Acuérdense que los continuos también se le conoce como progresivos. Bueno, haz de cuenta que aquí yo le doy play a la película y aquí ya hay un movimiento. Aquí ya hay movimiento, ya hay un desplazamiento. Ahí está. Aquí estaba. Este sería yo estaba corriendo. Que aquí sería I was. Acuérdense que el yo lleva el was. Aquí sería I was y luego el running. Yo estaba corriendo. I was running. I was running. Bueno, entonces, el, el pasado continuo, chicos, es como estar viendo la película donde yo estaba corriendo ayer. Acuérdense que los pasados hablan de acciones que ya terminaron, por ejemplo, ayer. Pero si yo le pongo pause, si yo le pongo pausa a la película o pausa, pausa a la película y me pongo a describir la imagen estática, aquí ya estaríamos hablando con lo simple. Por ejemplo, yo estaba corriendo. Ayer yo estaba corriendo. Ayer corría. Esa es la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. Que una es como estarle dando play a la película, que la película está avanzando, y con los simples es como darle pausa a la película. Esa es la diferencia entre los simples y los continuos. Y la misma lógica aplica para los futuros y para los presentes. Exactamente la misma lógica. Muy bien. A ver, ¿qué más les puedo decir sobre esto? Estas no suelen tener, estas no tienen contracciones, chicos. El was y el were no se contraen. Normalmente entiendo. Muy bien, NG. Normalmente, chicos, el verbo to be a veces se contrae las personas, con los pronombres, pero en este caso no hay contracciones en las positivas, por lo menos. Eso se dice directo. I was, you were, he was, etc. Eso no se contrae, nada de esto se contrae. Caso contrario, en las negaciones, que es lo que vamos a ver a continuación, las formas negativas. Las formas negativas, chicos, pues es lo mismo. Nada más la única diferencia es que aquí van a poner el not en medio. Aquí, miren. Aquí vamos a poner el not. El not, por ejemplo, I was not, you were not, he was not, she was not. Yo no estaba, tú no estabas, él no estaba, ella no estaba, it was not, no estaba, mi perro, por ejemplo, mi perro no estaba, it was not. Nosotros no estábamos, we were not. Ustedes no estaban, you were not. You guys were not. You were not. Lads were not. Los chicos no estaban. They were not. Ellos no estaban. Esta sería la forma normalita. Pero también tenemos la forma contraída. ¿Qué significa contraer? Contraer, chicos, quiere decir juntar, aplastar algo. En español, para el que no sepa, nosotros no solemos contraer las palabras, las solemos mochar, que es diferente. Por ejemplo, nosotros decimos, vamos para allá. En lugar de decir vamos para allá, a veces decimos vamos para allá, para allá. Vamos para allá, para allá, vamos para allá. Nosotros mochamos las palabras. Pero en inglés, chicos, ellos lo que hacen es contraerlas, las fusionan. Por ejemplo, aquí, en lugar de decir was not, ellos lo que hacen es juntarlo como si fuera un acordeón, aplastarlo, lo aplastan, pum, lo juntan, lo aplanan y en lugar de decir was not, dicen wasn't, así lo escribí todo feo, wasn't, eso es una contracción. Entonces lo que hacen es aplanar. Nosotros en español, chicos, no tenemos eso de contraer. Nosotros mochamos las palabras a veces, como por ejemplo lo que les dije ahorita, vamos para allá. Aquí los mochamos.
pero no tenemos nosotros en español no tenemos contracciones. Ellos sí, ellos contraen las palabras, las aprietan, las juntan. Entonces, una contracción sería, por ejemplo, esta, el wasen. Otra sería, pues, por ejemplo, el weren, la otra. Vamos a verlas. Espérame, vamos a borrar esto. Bueno, entonces la forma contraída vendría siendo la siguiente. Esta sí tiene contracción para que se las aprendan. Vamos a copiar esto primero. Vamos a poner aquí abajito la forma contraída. Espérame. Espérame, no latino. A ver, primero es así, así, así. Así. Vamos, ahorita aquí abajito ponemos las contracciones. Y más o menos. Vamos a borrar esto. Bueno, esta sería la versión. Esta sería la versión negativa. Sería la negación, ¿verdad? Negativa. Dudas de momento, preguntas. ¿Por qué no se borra? Se borró. Dudas, preguntas. Esta sería la versión negativa. Esta, negación. Bueno, esta sería la forma normalita. Y acá abajito vamos a poner la contracción. Vamos a borrar este not. Y la contracción, pues ya se las dije, ¿verdad? Para el was, pues sería el wasn't. Así, wasn't. En lugar de was not, va a ser el wasn't. Wasn't. Normalmente para contraer, chicos, utilizamos esta rayita. Esta, vamos a escribirla acá. Was, este se le conoce como apóstrofo. Wasn't. Bueno, aquí no, es acá. Wasn't, y luego apóstrofo, y luego la T. Wasn't. Mucha gente a esta rayita le llama apóstrofe. Apóstrofe con E. Pero no es E, es con O, es apóstrofo. Apóstrofo. Sería la versión correcta de nombrarlo, apóstrofo, no apóstrofe. Todo el mundo le llama apóstrofe, pero no es apóstrofe, es apóstrofo. Dato curioso. Para hacer las contracciones se le conoce como, bueno, vamos a utilizar los apóstrofos. Apóstrofo. No sé por qué me suena como ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Como a mugre, no sé por qué. Bueno, entonces, cuando hablamos del el was not, aquí diríamos wasn't. Lo mismo acá. Con he, she, it. Como tenemos el wasn't, pues igual. Aquí sería wasn't. Wasn't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. Y para todos los demás sería el weren't. Así weren't. 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 You weren't. We weren't. Apóstrofo. We weren't. We weren't. You weren't. You guys weren't. You all weren't. Los chicos weren't. Y they weren't. Ellos no estaban. Parece que todos estos estaban. Estas serían las contracciones. Del, was, más el not. Casi siempre el verbo to be, chicos, se contrae también con las personas, pero en pasado no. Por ejemplo, cuando hablamos en presente utilizamos el amaris, ¿verdad? El I am, por ejemplo, yo estoy. Ustedes pueden decir, por ejemplo, I am not. Esto sería ya presente continuo. Por ejemplo, I am not. No, ese no, vamos a poner otro. Por ejemplo, si yo les digo, you are not. You are not. Tú no estabas. Tú no estabas. Pueden decirlo así. O también, bueno, aquí falta la U, ¿verdad? You are not. La forma normalita. Pueden decirlo también así. You aren't. Aren't. La contracción. Esto sería cuando juntamos estos dos. O podemos juntar estos dos. Los dos de acá. Por ejemplo, you're not. You're not. Ahí está. Tenemos tres formas de decir esto. Esto sería presente continuo.
tenemos tres formas. Cuando hablamos en presente continuo tenemos tres formas de decirlo. La forma normalita. Podemos contraer estos dos. El verbo to be con el not, que sería esta opción. O podemos contraer la persona con el verbo to be, que sería esta. Esto sería en presente continuo. Presente continuo. Pero en pasado, nomás tenemos dos formas, que sería la forma normalita, I was not, o la forma en la que contraemos el was not y esta, I wasn't. No tenemos la versión, no tenemos la otra versión, aquí no existe la otra versión, la tercera versión. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? A ver, ¿qué más les puedo decir sobre esto? ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Wasn't, weren't. Creo que, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, estoy pensando si no se me pasa algo de aquí. ¿Algo importante? No, creo que no. Bueno, entonces les digo, chicos, nada más es cuestión de grabarse la traducción de esto. Está bien sencillito. En inglés las conjugaciones están bien facilitas. No están tan complicadas a diferencia del inglés, del español, perdón. En inglés está más fácil que en español. Bien, bueno, ahora vamos a ver las preguntas. Las preguntitas. ¿Alguna pregunta, por cierto? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, para hacer preguntas vamos a agarrar la versión positiva. Esto. Y vamos a ponerlo acá a este lado. Voy a ponerlo acá. Más o menos por aquí, ¿no? Ahí más o menos. Muy bien. Deja borro esto. Ahí está. Para hacer preguntas, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar de orden las personas con el verbo to be. Este lo tenemos que poner acá. Y este lo tenemos que mover para acá. Así se hacen las preguntas. Entonces aquí primero ponemos el verbo to be al principio. Aquí primero va el verbo to be. Y después van las personas. Aquí esto. Y nomás movemos de lado todo esto. Y ya. Así es como se hacen las preguntas en inglés. Cambiando el verbo to be de orden nada más. Eso es todo. Deja borro esto. Espérame, porque no estorbo aquí. Ahí está. Y no olviden poner el signo de interrogación aquí al final. Acuérdense que las preguntas llevan signo de interrogación en inglés al final. Aquí sería... En español tenemos lo que es el signo de interrogación al principio también, ¿verdad? Pero lamentablemente hoy en día ya casi no se está usando. Especialmente cuando escribimos por texto. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Lo solemos omitir cuando escribimos en español. Espero no se pierda esa costumbre. Bueno, sería la versión negativa. Digo, perdón, pregunta. Sería la pregunta, la versión de pregunta. Ahí está, pregunta. Dice, profe, no alcanzo a ver los penúltimos sujetos. ¿Cuáles son? ¿A estos dos? ¿O cuáles? Bueno, déjalo escribo, se los digo nuevamente. Este es you. Este sería you guys. Así, guys, con U. Guys. Tengo una letra fea, chicos. Yo lo sé. Este sería you all. Este sería lads. Y sería they. Este quiere decir, el y'all quiere decir todos ustedes. Todos ustedes. You guys quiere decir ustedes chicos. Guys quiere decir chicos. Chicos. You es ustedes. Bueno, otra vez. You es ustedes, ¿verdad? Ustedes. You guys quiere decir ustedes chicos. Y'all es la contracción de you. You all. Lo contraemos y nos queda y'all. Ese quiere decir todos ustedes. Lat vendría siendo muchachos. Muchachos. Y se utiliza más en el Reino Unido, en el UK. En el americano casi no se utiliza. Lads. Pero en el Reino Unido sí suele tener más usos. Os digo, así se suele utilizar en el Reino Unido.
Este, lads. Esto quiere decir muchachos o los muchachos, depende del contexto. Muy bien, esta es la forma de hacer preguntas. Para hacer preguntas, nomás cambian de orden el verbo to be, como les digo al principio, y ponen las personas después, a diferencia de la negativa y la afirmativa. Por ejemplo, acá la afirmativa, dijimos que era primero la persona y después el verbo to be, ¿verdad? To be, pero en pasado. Y acá lo mismo, pero al revés. Primero va a ser el verbo to be en pasado y luego vamos a poner la persona. Nomás cambia ese orden. Para cuando vaya a Europa, así es, para cuando vayan para allá, ya van a saber que lads quiere decir muchachos. Muchachos, muchachos. Muy bien, aquí, bueno, contracciones. Aquí vamos a tener contracciones, pero no escritas, sino en el habla, en la pronunciación. ¿Cuál? Nada más, bueno. Primero tenemos bueno, aquí no hay muchas, la verdad. Aquí tenemos nada más el de, nada más el de he. Creo que es la única contracción que vale la pena mencionar. Bueno, aquí en lugar de decir was he, estaba él. Por ejemplo, was he, aquí mucha gente diría, was he working? ¿Estaba él trabajando? En lugar de decir was he, así, aquí was he. En lugar de decir he, chicos, nomás pronuncian la pura i. Was he. En lugar de decir was he, digan was he. Was he. Was he working? ¿Estaba él trabajando? En lugar de decir was he working, digan was he working? Was he working? ¿Y cuál otra? Y ya creo que es todo. Otro tip que les doy, bueno, ese ya sería un tip. Sí, nomás es esa contracción aquí. Chicos, aquí es como se escribe. Así digo, así es como se pronuncia más o menos. Esto no se escribe, nunca lo van a ver escrito así en ningún lado. Aquí nomás se los pongo para que sea más visual. Se los voy a poner entre comillas, como quiera. Otro tip que les doy aquí es que, por ejemplo, traten de estas dos pronunciarlas como si fuera una sola palabra. Por ejemplo, aquí en lugar de decir was I working, estaba yo trabajando, como que júntenla, digan was I working, como si fuera una sola palabra. Washi, también washi, todas procuran hacerlas como si fuera una sola palabra. Especialmente esta, que yo veo que mucha gente hace una pequeña pausa. Was I working? No, díganlo como si fuera una. Was I working? Was I working? Así, was I working? Mucha gente dice así. Was I, estaba yo, was I, pero no, díganlo como si fuera una. Was I. Todo junto, was I working? Así, was I working? Bueno, ese es un tip que les doy, ¿verdad? Para que se escuchen un poquito más fluidos. Para que no se escuchen tan robotizados. ¿Qué otra cosa de esto? Pues no, nada. A ver, ¿qué otra cosa puedo agregar? De aquí. Es que no hay mucho que decir, chicos, del pasado continuo. Cuando ustedes dominan el presente continuo, pues ya el pasado continuo está más fácil. Ya vimos en clases pasadas, ya vimos el presente continuo. Ya en el pasado continuo, pues ya no hay mucho que ver, ya sería más que nada practicar aquí, ¿verdad? Estar viendo ejercicios y todo eso. Les digo, no hay mucho que agregar en el pasado continuo. Más que bueno, eso que les dije. No sé si tengan alguna duda, chicos, alguna pregunta. Hasta aquí voy a dejar la clase del pasado continuo.